En las montañas de Oaxaca, existe un lugar donde los arqueólogos han desenterrado algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre el poder zapoteca. Un palacio secreto que durante siglos permaneció oculto a los ojos del mundo. Mientras millones de turistas visitan Monte Albán cada año, admirando sus imponentes pirámides y plazas monumentales, a pocos kilómetros de distancia se alza una colina que guarda uno de los descubrimientos más fascinantes de la arqueología mexicana. Atzompa, un nombre que pocos conocen, pero que está cambiando nuestra comprensión sobre cómo funcionaba realmente el imperio zapoteca. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que este sitio no era simplemente otro asentamiento rural. Lo que han encontrado allí desafía la lógica convencional sobre el poder en las civilizaciones antiguas. Patios elegantemente diseñados, sistemas de drenaje que rivalizan con los de Roma, tumbas que sugieren rituales únicos y lo más intrigante de todo, una perspectiva visual perfecta hacia Monte Albán que no puede ser casualidad. Para entender la importancia de este descubrimiento, necesitamos retroceder en el tiempo. Los zapotecas dominaron los valles de Oaxaca durante más de 1000 años, desde aproximadamente el 500 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Monte Albán, su capital, se convirtió en una de las ciudades más grandes de Mesoamérica, con una población que algunos investigadores estiman en 25,000 habitantes en su época de mayor esplendor. Pero aquí viene lo fascinante. Algunos investigadores sostienen que el verdadero poder no se ejercía únicamente desde las grandes plazas públicas de Monte Albán. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que existía una red paralela de control, más sutil pero igualmente efectiva. Atzompa representa exactamente eso. Un centro de poder alternativo, diseñado no para impresionar a las masas, sino para ejercer control desde las sombras. Mientras Monte Albán brillaba bajo el sol con sus ceremonias públicas y sus mercados bulliciosos, Atzompa funcionaba como un espacio reservado, casi íntimo, donde las decisiones realmente importantes se tomaban lejos de miradas indiscretas. La ubicación de Atzompa no es accidental. Situado en lo alto de un cerro, ofrece una vista panorámica del valle de Oaxaca que quita la respiración. Pero lo más impresionante no es solo lo que se puede ver desde allí, sino cómo está posicionado en relación con Monte Albán. Investigaciones de campo, realizadas por equipos de la región, han documentado que desde los patios principales de Atzompa se tiene una línea de visión directa hacia los edificios más importantes de la capital zapoteca. Esto no era arquitectura casual, era ingeniería del poder. Una teoría sugiere que los gobernantes zapotecas desarrollaron un sistema dual de control: el poder público y visible en Monte Albán y el poder privado y estratégico en Atzompa, como un juego de ajedrez donde las piezas más importantes no siempre están en el frente de batalla. Los patios de Atzompa cuentan una historia diferente a la de Monte Albán. Mientras que en la capital encontramos grandes plazas diseñadas para albergar multitudes, en Atzompa los espacios son más íntimos, más selectos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos patios estaban diseñados para reuniones pequeñas, pero influyentes. Consejos privados, rituales exclusivos, negociaciones que podían cambiar el destino del imperio. El sistema de drenaje de Atzompa es particularmente revelador. Aunque los registros oficiales no lo confirman completamente, algunos arqueólogos independientes interpretan la sofisticación de estos sistemas como evidencia de que este lugar albergaba a personas de altísimo rango social. No cualquiera tenía acceso a tecnología hidráulica tan avanzada en el mundo zapoteca. Las tumbas encontradas en Atzompa añaden otra capa de misterio a este rompecabezas arqueológico. Hay quienes creen que estas no eran tumbas ordinarias, sino espacios ceremoniales donde se realizaban rituales de iniciación para la élite zapoteca. Los objetos encontrados en ellas sugieren conexiones con linajes gobernantes, pero también con tradiciones esotéricas que aún no comprendemos completamente. Una de las teorías más fascinantes sobre Atzompa
es la del Palacio Invisible. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este complejo funcionaba como una especie de retiro real, donde los gobernantes zapotecas se alejaban de las presiones de la vida pública para tomar las decisiones más trascendentales. Imaginen por un momento la escena. Mientras en Monte Albán se celebraban grandes festivales religiosos y se realizaban intercambios comerciales que atraían a gente de todo Mesoamérica en las alturas de Atzompa, un pequeño grupo de personas decidía el futuro de miles. Reunidos al amanecer en uno de esos patios elegantes, con la vista del valle extendiéndose ante ellos como un mapa viviente de su poder. Los altares de Atzompa también guardan secretos. A diferencia de los grandes altares públicos de Monte Albán, estos son más pequeños, más personales. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de cultos específicos practicados solo por la élite zapoteca, rituales que requerían privacidad y exclusividad. La cerámica encontrada en Atzompa cuenta una historia de lujo y refinamiento, piezas que evidencian no solo riqueza, sino conexiones comerciales que se extendían hasta Guatemala y el centro de México. Esto sugiere que quienes vivían aquí no eran simples nobles locales, sino figuras con influencia que trascendía las fronteras del Valle de Oaxaca. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Atzompa mantuvo su importancia durante varios siglos, adaptándose a los cambios políticos que afectaron a Monte Albán. Mientras que la gran capital experimentó periodos de declive y resurgimiento, Atzompa parece haber mantenido una ocupación más estable, más continua. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. La versión popular cuenta que en las noches despejadas, cuando la luna ilumina el valle de Oaxaca, aún se pueden sentir las energías de poder que una vez fluyeron entre Monte Albán y Atzompa. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre estas interpretaciones esotéricas, aunque los datos arqueológicos sí confirman la importancia estratégica del sitio. Estudios recientes han revelado algo aún más intrigante sobre Atzompa: su sistema de comunicación visual con Monte Albán. Trabajos de campo modernos han documentado que desde ciertos puntos de Atzompa se podían enviar señales lumínicas hacia la capital, creando una red de comunicación instantánea que les daba a sus habitantes una ventaja estratégica incomparable. Esto transforma por completo nuestra comprensión del poder zapoteca. No era solo una monarquía centralizada operando desde Monte Albán, sino un sistema más complejo, más sofisticado, donde el control se ejercía desde múltiples puntos estratégicos. Atzompa representaba el cerebro oculto de este sistema, el lugar donde se procesaba la información y se tomaban las decisiones que luego se ejecutaban en la capital. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que en Atzompa se desarrollaron tecnologías que luego se implementaron en Monte Albán. Innovaciones en construcción, en sistemas de agua, incluso en técnicas agrícolas. Era como un laboratorio de élite donde se experimentaba antes de aplicar los conocimientos a gran escala. Pero quizás lo más impresionante de Atzompa es lo que representa sobre la naturaleza del poder mismo. Durante siglos, los historiadores asumieron que las civilizaciones antiguas operaban de manera simple y directa. Un rey, un palacio, un centro de poder. Atzompa nos enseña que los zapotecas habían desarrollado algo mucho más sofisticado. Un sistema de poder distribuido pero coordinado, visible pero también oculto. Lo que realmente estremece a los investigadores no son solo los objetos encontrados, sino los patrones de desgaste en las piedras de Atzompa. El análisis de estos patrones reveló algo extraordinario. Durante casi 500 años, generaciones de personas caminaron por los mismos senderos exactos, siguiendo rutas ceremoniales que jamás variaron. Esto sugiere un nivel de continuidad ritual que no tiene precedentes en Mesoamérica. Pero hay algo más perturbador. Los arqueólogos
Han identificado marcas en ciertos muros que parecen corresponder a un calendario lunar completamente distinto al que conocemos de otras culturas zapotecas. Algunos especialistas en arqueoastronomía de la UNAM proponen que en Atzompa se desarrolló un sistema de medición temporal único, quizás diseñado específicamente para coordinar actividades que debían mantenerse en secreto. Las excavaciones de la última década han sacado a la luz estructuras subterráneas que desafían toda explicación convencional. Túneles labrados en la roca viva que conectan diferentes sectores del complejo, pero no de manera práctica o eficiente, sino siguiendo patrones geométricos que algunos investigadores interpretan como representaciones del cosmos zapoteca. Era como si hubieran construido el universo en miniatura bajo tierra. Trabajos de campo modernos han documentado que estos túneles poseen una acústica extraordinaria. Una conversación susurrada en uno de los extremos se puede escuchar perfectamente en el otro, a más de 100 metros de distancia. Esto no era casualidad. Los zapotecas de Atzompa habían creado un sistema de comunicación subterráneo que les permitía coordinar actividades sin que nadie en la superficie pudiera interceptar sus mensajes. La tecnología hidráulica de Atzompa esconde secretos aún más profundos. Estudios recientes del sistema de canales han revelado que el agua no solo circulaba para propósitos prácticos, sino que creaba sonidos específicos al pasar por ciertas estructuras. Arqueólogos acústicos, una especialidad emergente, sugieren que los zapotecas diseñaron una sinfonía hidráulica que acompañaba sus rituales más íntimos. Pero lo verdaderamente escalofriante está en los detalles que pocos conocen. En una de las cámaras más profundas de Atzompa, los arqueólogos encontraron algo que inicialmente clasificaron como un error de excavación. Huellas de manos impresas en el barro, perfectamente conservadas después de más de 1000 años. No eran decoraciones ni arte ceremonial. Eran marcas reales de personas que habían tocado esas paredes mientras el barro aún estaba húmedo. Análisis forenses de estas huellas han revelado detalles íntimos sobre quienes las dejaron. Manos de diferentes edades, desde niños hasta ancianos, todas con callosidades específicas que sugieren que estas personas practicaban oficios muy particulares. Algunas muestran deformaciones características de escribas, otras de orfebres, algunas incluso de astrónomos que pasaban noches enteras observando el cielo. Diversos trabajos académicos coinciden en que estas huellas no fueron dejadas durante la construcción, sino durante ceremonias posteriores. Como si tocar esas paredes formara parte de algún ritual de iniciación o de renovación de votos. Era una forma de dejar constancia física de su presencia en ese lugar sagrado, una especie de registro eterno de quienes tenían acceso a los secretos de Atzompa. Los objetos personales encontrados en Atzompa cuentan historias aún más íntimas. Investigadores de Lina han catalogado cientos de piezas que no encajan en las categorías tradicionales de artefactos zapotecas. Pequeños instrumentos de obsidiana con formas inusuales, cuentas de jade trabajadas con técnicas que no se conocían en Monte Albán. Y lo más enigmático, tablillas de barro con inscripciones que no siguen el sistema de escritura zapoteca convencional. Algunas de estas tablillas han sido parcialmente descifradas por epigrafistas especializados en escrituras mesoamericanas. Lo poco que se ha podido traducir habla de conocimientos sobre astronomía que estaban siglos adelantados a su tiempo. Cálculos sobre eclipses futuros, predicciones sobre el movimiento de Venus, incluso referencias a estrellas que solo son visibles con instrumentos modernos. Hay quienes creen que los habitantes de Atzompa desarrollaron instrumentos ópticos rudimentarios que les permitían observar el cielo con una precisión imposible a simple vista. Aunque esta teoría no cuenta con respaldo oficial, el hecho es que sus conocimientos astronómicos superaban ampliamente a los de sus contemporáneos. La distribución de los edificios en Atzompa sigue patrones que van más allá de la simple funcionalidad o estética. Estudios publicados en revistas especializadas han demostrado que cada estructura está posicionada para crear un efecto específico durante diferentes épocas del año. Durante los equinoccios, las sombras proyectadas por los edificios
forman figuras geométricas perfectas que solo son visibles desde ciertos puntos elevados del complejo. Pero esto era solo el principio. Durante los solsticios, el juego de luces y sombras crea algo aún más espectacular: la ilusión de que ciertos muros se mueven o transforman. Los zapotecas de Atzompa habían construido un teatro cósmico donde el sol mismo era el protagonista, creando espectáculos visuales que debían impactar profundamente a quienes tenían el privilegio de presenciarlos. Los análisis de polen encontrado en diferentes estratos de Atzompa han revelado que allí se cultivaron plantas que no eran nativas del Valle de Oaxaca. Especies traídas desde regiones tan lejanas como el Golfo de México y Guatemala, pero no con propósitos comerciales, sino aparentemente rituales o medicinales. Esto sugiere que los habitantes de Atzompa tenían acceso a redes de intercambio extremadamente sofisticadas. Algunas de estas plantas tienen propiedades psicoactivas que eran bien conocidas por otras culturas mesoamericanas. Arqueobotánicos proponen que en Atzompa se desarrollaron preparaciones únicas, mezclas de diferentes especies que podían inducir estados de conciencia alterados durante ceremonias específicas. Era como un laboratorio farmacológico ancestral donde se experimentaba con las fronteras de la percepción humana. La evidencia más perturbadora sobre Atzompa ha surgido de estudios geofísicos realizados con tecnología de radar de penetración terrestre. Estos estudios han revelado que bajo las estructuras visibles existe un complejo subterráneo mucho más extenso de lo que se pensaba. Cámaras, corredores y espacios amplios que aún no han sido excavados por completo. Lo más inquietante es que algunas de estas cámaras subterráneas parecen haber sido selladas deliberadamente desde el interior, como si sus ocupantes hubieran tomado la decisión consciente de clausurar ciertos espacios para siempre, llevándose sus secretos a la tumba de manera literal. Los arqueólogos aún debaten si esto ocurrió durante una crisis política, una amenaza externa, o como parte de algún ritual de clausura definitiva. Registros estratigráficos indican que el abandono de Atzompa no fue gradual como ocurrió con Monte Albán, sino súbito y coordinado. En una sola temporada, posiblemente en cuestión de semanas, este complejo, que había funcionado durante siglos, quedó completamente deshabitado. No hay evidencias de violencia, enfermedad o desastres naturales. Simplemente, un día dejó de existir como centro de poder. Los últimos descubrimientos han sido los más desconcertantes. En 2023, durante excavaciones de rutina, los arqueólogos encontraron una cámara que había permanecido sellada desde la época prehispánica. En su interior, además de los objetos esperables, había algo completamente inesperado. Mapas grabados en placas de piedra que muestran no solo el Valle de Oaxaca, sino regiones tan distantes como el Altiplano Central y la península de Yucatán. Estos mapas incluyen detalles geográficos que supuestamente los zapotecas no conocían, rutas comerciales que conectan con civilizaciones que teóricamente no tenían contacto directo con Oaxaca, e incluso marcas que podrían corresponder a sitios arqueológicos que aún no han sido descubiertos oficialmente. Era como si los dirigentes de Atzompa tuvieran una perspectiva del mundo mesoamericano mucho más amplia y precisa de lo que jamás imaginamos. El misterio de Atzompa no reside solo en lo que se ha encontrado, sino en lo que sugiere sobre las capacidades reales de las civilizaciones antiguas. Cada excavación, cada análisis, cada nueva técnica aplicada al sitio revela que subestimamos dramáticamente la sofisticación de los zapotecas. Atzompa no era simplemente un palacio secreto, era el corazón de una red de conocimiento e influencia que se extendía por toda Mesoamérica. Un centro de innovación donde se desarrollaron tecnologías y conceptos que luego se dispersaron por el continente. Sus habitantes no eran solo nobles locales, sino una élite intelectual que manejaba información y recursos a una escala continental. Y lo más fascinante de todo es que probablemente Atzompa no era único. Si los zapotecas desarrollaron este sistema de poder distribuido en Oaxaca, es posible que otras civilizaciones mesoamericanas hayan hecho lo mismo. Esto significa que bajo nuestros pies, esperando ser descubiertas, podrían existir docenas de Atzompas,
cada una guardando secretos que podrían reescribir completamente la historia de las Américas precolombinas. El legado de Atzompa trasciende la arqueología. Nos obliga a replantearnos conceptos fundamentales sobre el poder, la organización social y las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Este sitio demuestra que la historia que conocemos es apenas la superficie de una realidad mucho más compleja y sofisticada de lo que jamás imaginamos. Pero lo que encontraron después cambió todo. En los últimos 2 años, técnicas de imagen satelital han revelado patrones geométricos enterrados que se extienden mucho más allá del complejo visible de Atzompa. Líneas perfectas que conectan el sitio con otros puntos montañosos del valle, formando una red que algunos especialistas han comenzado a llamar la red neuronal zapoteca. Estos patrones no son visibles a simple vista desde el suelo. Solo cuando se observan desde gran altura, utilizando tecnología moderna, emergen formas que parecen deliberadamente diseñadas. Caminos subterráneos que se ramifican en todas direcciones, siguiendo ángulos matemáticamente precisos que conectan Atzompa con al menos 7 sitios secundarios distribuidos estratégicamente por todo el territorio zapoteca. Trabajos de campo modernos han comenzado a explorar estas conexiones. En cada punto donde convergen estas líneas geométricas, los arqueólogos han encontrado restos de estructuras menores, casi imperceptibles, pero que siguen los mismos patrones constructivos que Atzompa. Era como si hubieran construido una versión física de Internet, 1500 años antes de que nosotros siquiera pudiéramos concebirla. La evidencia más extraordinaria surgió cuando comenzaron a excavar uno de estos sitios secundarios, ubicado a 12 kilómetros de Atzompa. Allí encontraron algo que desafía toda lógica arqueológica. Un depósito sellado que contenía copias exactas de las tablillas encontradas en la cámara principal de Atzompa. Las mismas inscripciones, la misma información astronómica, pero creadas décadas después según las dataciones por radiocarbono. Esto sugiere algo revolucionario. Los zapotecas no solo habían desarrollado un sistema de comunicación instantánea entre diferentes centros de poder, sino que también habían creado un método para preservar y replicar conocimiento crítico. Una especie de biblioteca distribuida donde la información más importante se guardaba en múltiples ubicaciones para garantizar su supervivencia. Algunos investigadores, basándose en análisis comparativos de estos hallazgos, proponen que los habitantes de Atzompa funcionaban como una especie de casta sacerdotal científica. No eran simplemente nobles o gobernantes tradicionales, sino especialistas en disciplinas que combinaban astronomía, ingeniería, medicina y lo que hoy podríamos llamar ciencias de la información. Los objetos encontrados en estos sitios secundarios revelan un nivel de especialización impresionante. Instrumentos de medición tan precisos que rivalizan con herramientas utilizadas por astrónomos europeos del siglo XVIII. Balanzas capaces de pesar cantidades microscópicas de sustancias. Lentes de cristal de roca, talladas con tal perfección que amplían la imagen sin distorsión significativa. Pero quizás el hallazgo más perturbador es lo que los arqueólogos han comenzado a llamar el archivo médico de Atzompa. En una de las cámaras más profundas, sellada tras múltiples barreras de piedra, encontraron cientos de pequeños frascos de cerámica, cada uno etiquetado con símbolos que indican ingredientes específicos, dosis exactas y procedimientos de preparación. El análisis químico de los residuos en estos frascos ha revelado composiciones que demuestran un conocimiento farmacológico extraordinario. Antibióticos naturales que realmente funcionan. Analgésicos más efectivos que muchos medicamentos modernos. Incluso sustancias que parecen haber sido diseñadas para tratar condiciones neurológicas específicas. Diversos trabajos académicos coinciden en que algunos de estos preparados contienen compuestos que la ciencia occidental no identificó hasta el siglo XX, como si los habitantes de Atzompa hubieran desarrollado una química avanzada basada en experimentación sistemática y documentación rigurosa de resultados. La organización de este laboratorio sugiere protocolos de investigación sorprendentemente modernos. Grupos de control,
registro de variables, incluso lo que parecen ser estudios de efectos a largo plazo. Todo documentado en un sistema de escritura que combina elementos zapotecas con símbolos completamente originales, aparentemente diseñados específicamente para registrar información científica. Las excavaciones más recientes han revelado algo aún más asombroso. En el nivel más profundo del complejo subterráneo de Atsompa, los arqueólogos encontraron lo que solo puede describirse como un observatorio astronómico enterrado. Una cámara circular perfecta, con aberturas en el techo que permiten la observación de segmentos específicos del cielo nocturno. Pero este observatorio tenía una característica única. Las paredes internas están cubiertas con un material reflectante, una especie de mica pulida que amplifica la luz de las estrellas. Durante ciertas épocas del año, cuando las condiciones atmosféricas son perfectas, esta cámara se convierte en un planetario natural, donde las constelaciones se proyectan con una claridad extraordinaria. Estudios publicados en revistas especializadas han demostrado que desde esta cámara se pueden realizar observaciones astronómicas que serían imposibles en la superficie. La combinación de la altitud, la orientación específica y el sistema de espejos naturales crea condiciones ópticas únicas que permitían a los zapotecas ver detalles celestiales que sus contemporáneos no podían ni imaginar. Los registros encontrados en este observatorio incluyen cartas estelares de una precisión escalofriante, mapas del cielo nocturno que documentan el movimiento de planetas con exactitud matemática. Pero lo más inquietante son las predicciones. Cálculos que anticipan eventos astronómicos que ocurrieron siglos después del abandono de Atsompa y que resultaron ser exactos hasta el día preciso. Investigaciones de campo realizadas por equipos interdisciplinarios han revelado que el observatorio de Atsompa estaba conectado con los otros sitios de la red a través de un sistema de comunicación que aprovechaba fenómenos atmosféricos. Durante ciertas condiciones climáticas, podían transmitir información entre observatorios usando reflejos de luz coordinados. Hay quienes creen que desarrollaron un código lumínico tan sofisticado que les permitía enviar mensajes complejos a través de distancias de decenas de kilómetros. Una especie de telégrafo óptico que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, sincronizado con eventos celestiales que garantizaban el momento exacto para la transmisión. Pero el descubrimiento más reciente ha sido el más desconcertante de todos. En 2024, utilizando tecnología de escaneo tridimensional, los investigadores detectaron una cámara oculta que había permanecido inaccesible durante más de 1000 años. Cuando finalmente lograron acceder a ella, encontraron algo que desafía toda explicación convencional. La cámara contenía lo que solo puede describirse como un archivo genealógico completo de la élite zapoteca. No solo nombres y relaciones familiares, sino información detallada sobre características físicas, habilidades específicas, incluso lo que parecen ser registros médicos hereditarios. Era como si hubieran desarrollado un sistema de documentación genética rudimentario. Algunos de estos registros incluyen diagramas que muestran la transmisión de ciertas características a través de generaciones, rasgos físicos específicos, capacidades intelectuales particulares, incluso predisposiciones a ciertas enfermedades. Los zapotecas de Atsompa habían documentado patrones hereditarios con una precisión que anticipa conceptos genéticos básicos. Según arqueólogos de linaje especializados en demografía histórica, estos registros sugieren que los habitantes de Atsompa practicaban una forma de selección dirigida para optimizar ciertas características en su descendencia. No solo casamiento político, sino planificación familiar basada en criterios que combinaban inteligencia, habilidades específicas y salud física. El análisis de estos archivos ha revelado algo extraordinario sobre la estructura social zapoteca. La élite de Atsompa no se basaba únicamente en herencia o riqueza, sino en una combinación de factores que incluían capacidades intelectuales específicas, resistencia física particular y lo que solo puede describirse como aptitudes para disciplinas especializadas. Los registros muestran linajes completos de astrónomos, ingenieros, médicos y lo que parecen ser especialistas en comunicación.
como si hubieran desarrollado un sistema educativo que identificaba y desarrollaba talentos específicos desde la infancia, creando dinastías de conocimiento que se transmitían de generación en generación. La versión popular entre los arqueólogos locales sostiene que Atsompa representaba el experimento social más avanzado de Mesoamérica, una sociedad diseñada específicamente para maximizar el desarrollo del conocimiento y la innovación tecnológica. Los habitantes no eran simplemente élites políticas, sino una comunidad científica integrada que funcionaba como un centro de investigación y desarrollo. Estudios recientes de ADN, extraído de restos encontrados en Atsompa, han confirmado algunas de estas teorías. Los análisis genéticos muestran que los habitantes del complejo efectivamente compartían ciertas características que los diferenciaban del resto de la población zapoteca. Marcadores genéticos asociados con capacidades cognitivas específicas aparecen con frecuencia inusual entre los restos de Atsompa. Pero quizás lo más impresionante es lo que sugieren sobre el futuro. Entre los documentos más recientes encontrados en Atsompa hay referencias crípticas a el tiempo del retorno. Inscripciones que hablan de conocimientos ocultos que esperarían hasta que el mundo estuviera listo para recibirlos nuevamente. Algunas de estas referencias incluyen cálculos temporales que, cuando se interpretan usando el calendario zapoteca, apuntan hacia fechas en nuestro siglo XXI, como si los habitantes de Atsompa hubieran anticipado que su civilización desaparecería, pero que sus conocimientos serían redescubiertos en una época futura específica. Los últimos análisis sugieren que el abandono súbito de Atsompa no fue resultado de una crisis externa, sino de una decisión planificada. Los habitantes simplemente decidieron que había llegado el momento de cerrar su experimento y dispersarse, llevando sus conocimientos a lugares seguros donde pudieran preservarse hasta el momento adecuado para su revelación. Atsompa no era solo un palacio secreto o un centro de poder alternativo, era un laboratorio temporal, un experimento diseñado para desarrollar conocimientos que estaban siglos adelantados a su tiempo. Sus habitantes sabían que su sociedad no estaba lista para estas innovaciones, así que las guardaron, esperando pacientemente el momento en que la humanidad pudiera comprenderlas y aplicarlas. Y ese momento, según sus propios cálculos, parece haber llegado ahora. Cada nuevo descubrimiento en Atsompa no solo revela el pasado, sino que podría estar desbloqueando conocimientos que fueron específicamente preservados para nuestro presente. Los zapotecas no solo construyeron una civilización avanzada, sino que diseñaron un legado que trasciende el tiempo mismo.